5. (10:47) Euro y Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso. Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre. Inicio con la palabra de Dios, Hechos 20:35. Siempre hay más bendiciones dando que recibiendo. Tenemos que aprender a dar, tenemos que reconocer, tenemos que saber que todo lo que tenemos nos lo da el Señor y tenemos que aprender a dar. ¿Cómo es, Vigilio? Hechos 20:35. Hay más bendiciones dando que recibiendo. Amén. Aprender a dar. Miren. Amén. Estábamos despidiendo al senador, por eso así lo es, sí. usamos por las cámaras. Miren, uno de los grandes retos que tiene el gobierno después de haber fracasado o no poder haber logrado la reforma fiscal es la deuda pública, la deuda externa de la República Dominicana. ¿Por qué? La reforma fiscal, siempre dije, tenía una sola finalidad, que era precisamente garantizar el pago de los intereses de la deuda, que ya está, solo el pago de los intereses, alrededor casi del 4% del PIB, lo que se paga por educación estamos pagando por intereses de la deuda. Entonces el gobierno está en un reto, una situación complicada y difícil frente a eso, porque la realidad de la deuda, señores, es una situación muy complicada, es una bomba de tiempo, y aunque nuestra economía va boyante, va creciendo, evidentemente esto es un obstáculo, es la piedrita en el zapato de la economía dominicana. Porque ahora mismo, en este momento, el gobierno acaba, fruto de, supongo, ¿verdad?, de todas estas situaciones difíciles que está planteando, primero de seguir incrementando la deuda, alrededor de 1.000 millones de pesos en bonos, solamente ahora, con 3 préstamos que acaba de plantear, y solicitó 350.000 millones de pesos en bonos de deuda pública. El bono de deuda pública es para la deuda interna, los préstamos son para la deuda externa. En global, en la actualidad, la situación de nuestra deuda alcanza casi los 60.000 millones de dólares, que estamos hablando, señores, de una cantidad que ya pasa el 1,5 billones de pesos dominicanos. Esta presión lleva al gobierno a que precisamente tenga que desarrollar, ampliar aún más esta cadena de préstamos, y eso es un gran reto para la economía, una gran preocupación. Yo los datos económicos que yo serví. Sí, por eso estoy diciendo, por los datos que tú dijiste, la preocupación es esta. Es decir, estamos creciendo, es verdad, pero esto es una bomba de tiempo. Oigan esto, en el año, este gobierno solamente en bonos de deuda pública, es decir, bonos que va a colocar para que sean comprados internamente, en los 5 años, en los 4 años, en los 4 presupuestos que ha tenido, ya lleva casi alrededor de unos 1,6 millones. En el 2020 fueron 320.000 millones, en el 2021 291.000, en el 2022 284.000, en el 2023 363.000, en el 2024 para el presupuesto del 2025 ya está colocando 344.000 millones. Es decir, ¿por qué? Por la presión que tiene este pago de la deuda. Y la deuda externa, oigan esto, cuando uno analiza con calma y con detenimiento, lleva a que ciertamente hay que tratar de alguna manera, lógicamente el gobierno dice, bueno, si no pude lograrlo por aquel lado, tengo que lograrlo por otro lado. Y una de las salidas, como fue en la crisis del COVID, fue la deuda, ahora parece que también va a ser parte de la salida que utilizará el gobierno. Oigan, para que veamos con calma lo que significa la deuda de la República Dominicana en este momento. La deuda global que ha obtenido este gobierno, no la general, ya la general sabemos que anda alrededor de los 60.000 millones, 57.000, pero actualmente el gobierno en los 4 años que tiene, 4 años y 3 meses, ha tomado como promedio, digamos, promedio, algunos dicen más, otros dicen menos, pero un promedio de alrededor de 30.000 millones de dólares en estos 4 años de gobierno, 4 años y 3 meses. Eso implica, eso llevado a pesos dominicanos, 1.800.000 pesos dominicanos. O sea, ya casi 2 billones debemos. Casi 2 billones de pesos de deuda. Eso implica, si lo descodificamos, 7.500 millones de dólares anuales ha tomado el gobierno del presidente Luis Abinader, que estamos hablando de 450.000 millones de pesos cada año. ¿Cuánto? 450.000 millones de pesos cada año. Eso quiere decir que mensualmente estamos hablando de 625 millones de dólares, que son 37.500 millones de pesos cada año, cada mes.
37.500 millones de pesos cada mes se han tomado en estos 4 años. Que en términos diarios, si usted eso lo divide mensualmente entre 30, le da 1.250 millones de pesos diarios. Pero tú no quisiste hacer la reforma, Eury. Bueno, pero estoy diciendo lo que han tomado la reforma. Eury, pero tú No, no quisiste estoy hablando- a implementar nada. No, tranquilo, Bobo. Estoy hablando de lo que ha implicado en estos 4 años. Estamos hablando, para señores, de el fomento 50 turístico, no. Estamos hablando, para el cine, ni señores, 1.200. había que matarte. Mire, 1.250 millones de dólares diarios, de pesos diarios ha tomado este gobierno. Entonces, las sesiones 52 de los diputados millones. y los senadores hay que quitárselas. 50, las otras sesiones no, porque las otras son 52 millones de pesos cada buenas. hora. La maldita vaina. Y si lo llevamos por cada minuto, casi 1 millón de pesos por minuto. 866.666 pesos cada minuto que ha tenido este gobierno tomado prestado. Entonces, es una preocupación. ¿Por qué? Porque ha continuado. Se supone que en un momento determinado esto debía haberse frenado. ¿Oíste lo de la se tasa de pudo la inflación, frenar. Eury? No se pudo frenar. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es la Porque preocupación no me de esto? negativa, La preocupación es que el gobierno entienda Pero que esa es otra cosa. esta ruta le hace daño al fundamento de la eso es economía. así, ¿Y Le cómo hace se daño. resolvía, Eury Bueno, Cabral? perdón. ¿Pero cómo se resolvía? para Había eso- que hacer una reforma, Pero, Eury. Vigilio, tranquilo. ¿Qué es lo importante de esto? El gobierno tiene que buscar opciones claras. Hay varias opciones. Porque el peso de la deuda, es verdad que es bastante alto, pero la responsabilidad, o una de las responsabilidades fundamentales, la tiene el actual gobierno, que es que ha prácticamente multiplicado la deuda que encontró. Entonces, ha sido una salida para lograr mantener la estabilidad macroeconómica, eso es verdad, pero eso no puede ser permanente, porque a final de cuentas eso atenta contra la propia estabilidad macroeconómica. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Buscar opciones alternativas. ¿Cuáles son las opciones alternativas? El gobierno es verdad que necesita más ingresos, todos lo sabemos. Ahora, no era a través de una reforma fiscal que a final de cuentas hacía más daño que beneficio. Todo el mundo está claro en eso. Nadie está opuesto a la reforma fiscal. Nadie estuvo opuesto. Estuvo opuesto a ese tipo de reforma. No, estuvo opuesto a ese tipo de reforma fiscal que a final de cuentas afectaba más que lo que beneficiaba. ¿Cuál es la salida? Recaía, pero es que hay que explicárselo a Claro, Virgilio. ¿cuál es la salida? Virgilio, recaía fundamentalmente en la clase Claro, media. no afectaba más de lo No que beneficiaba. afectaba más, Entonces, ¿cuál es el porque reto del era gobierno? una reforma regresiva. Señor, El ven pronto. Mire, el reto del gobierno es, desde mi punto de vista, es enfrentar los niveles de evasión que hay, enfrentar los Claro. niveles de evasión, que es uno de los elementos fundamentales. Lógicamente, con medidas correctas, coherentes, y no que a final de cuentas vayan a tomar, a provocar una situación peor que la que está tratando de resolver. Que sea progresiva. Sí, por ejemplo, en lo del IPI, todos estamos de acuerdo que es verdad que hay que hacer una evaluación del IPI, pero no como lo planteaba la reforma fiscal anterior. Claro. El gobierno tiene que saber medir exactamente qué significa bajar los niveles de evasión fiscal. Lo primero es, señores, la clave para bajar la evasión fiscal es hacer más formal la economía. Muy bien. Los niveles de informalidad son demasiado altos. Sí. Uno no ve al gobierno en ese esfuerzo de buscar niveles para enfrentar la informalidad, por lo menos agresivamente para esto, que puede ser el elemento fundamental que lleve a mayores ingresos para el gobierno. Porque, primero, lo que tiene que ver con la evasión fiscal, y segundo, con gente que quisiera pagar, pero por lo complicado del sistema de pago, por lo abusivo del sistema de pago de impuestos. Entonces, tiene que ver que hay que desarrollar una estrategia que implique los que están pagando y que están cometiendo Ese robos de eso anticipo tiene que ser sancionado. Ese anticipo es El mortal. anticipo para la pyme tiene que ser quitado. Facilidades para la pyme. Criminal. Criminal. O sea, no hay más ingresos por parte de las pymes porque, señores, una pyme no puede trabajar con estos tipos de niveles. Primero de anticipo y segundo, lo complicado y difícil vaina del sistema de pago para las pymes de impuestos. Entonces, esto tiene que ser un plan específico, especial en torno a esto. Lo mismo que, bueno, ya se está avanzando en lo que tiene que ver con la digitalización y con todo computarizado, pero todavía hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una serie de situaciones, señores, los niveles de evasiones son demasiado altos. Pero usted no lo va a resolver de un día para otro, ni queriendo ser más papita que el papa en ese aspecto. No, es un proceso, y en un proceso primero progresivo, de usted saber cómo va a ajustar cada uno de los elementos que están, cómo va a ir incrementando eso para el gobierno. Pero además, señores, uno de los graves problemas del gobierno, que lamentablemente uno no entiende, miren la cantidad de préstamos que hemos tomado. Sin embargo, los niveles de inversión pública son los peores de la historia de la República Dominicana. O sea,
en estos 4 años es que menos inversión pública ha habido. Pero, que es lo que de más, una de las cosas que capital, más genera. de capital, inversión. No, son pública. gastos corrientes, no es prácticamente Se gastos de va capital. exacto. Entonces, se ¿qué van hace gastos eso? Que corrientes. provoca una distorsión y a final de cuentas no le produce al gobierno lo que realmente necesita. Esta deuda es una preocupación, estos niveles de deuda. Este hecho de que el gobierno no se ha centrado realmente a desarrollar un plan específico para cada vez más formalizar a los diversos sectores de la economía que no pagan, porque una de las cosas de poder incrementar los ingresos del gobierno es el que no paga, que pague. No a lo que estamos pagando, que nos lo suban al doble, como está pasando, que ojalá el presidente tenga cuidado con la asesoría que le están dando algunas personas que están tratando de buscar aumentarle los ingresos a los que pagamos y no buscar a los que no pagan. Por ejemplo, este asunto que hubo con la cédula, a final de cuentas fue alguien que parece que le dijo al presidente que para salir del país, una cosa que nadie entendió y que además es lo más estúpido del mundo. Si usted tiene el pasaporte, que incluso dice su número de cédula y todas sus cosas, ¿cómo usted tiene que enseñar la cédula? Es un asunto absurdo. Parece que alguien dijo, bueno, por ahí algo se puede conseguir. ¿Qué pasó? Lo mismo que está pasando con algunas de las leyes que no pudieron quitar. Entonces, ¿qué están tratando de hacer? Frenándola. ¿Para qué? Para que no tenga la utilidad y entonces al final no se dé. Otro absurdo. Lo más conveniente es, precisamente, presidente, es lograr aumentar los niveles de formalización, aumentar los niveles de eficacia para bajar la evasión fiscal y sobre todo incrementar la inversión pública. Yo creo que esos son los 3 niveles esenciales en que debe orientarse el gobierno del presidente Luis Abinader para esta espada de Damocles, que es la deuda pública, no se convierta en uno de los obstáculos más grandes y que a final de cuentas pueda frenar esos niveles de estabilidad y de crecimiento de la República Dominicana. Presidente, dé la importancia a este asunto de la deuda pública, dé la importancia a elementos que puedan llevar a no tener que estar aumentando tantos préstamos, porque ahí en el Congreso ya, que, ¿verdad? Una de las cosas lamentables que el pueblo decidió que ellos estuvieran en el Congreso sin ninguna oposición. Todo lo que lleven como préstamo se va a aprobar. Entonces hay que evitar que esto pueda atentar, esta ola de endeudamiento que parece se va a multiplicar aún más, pueda atentar contra la estabilidad macroeconómica de la República Dominicana. Bueno, antes de dar paso a Hugo Vera, Haití está anunciando la apertura de su aeropuerto. Vamos a ver qué aeronave internacional Se le ocurre. Mientras esté esa situación así en Haití, porque un país donde se entera de esa masacre, Arrestados son los que se de esas suban 2 ahí. últimas masacres. Oye, un país gobernado por bandas. No creo que ninguna aeronave internacional. Julio, Ahora Marco Rubio Pellegrini. va a hacer una Pero no hay un cosita. cambio. Ahora, además esto que Pellegrín está enviando, Sí. y esto es importante, Pellegrín Castillo envió que el pasado 28 de noviembre marcó el Congreso Mundial contra el Fascismo, Neofascismo y expresiones similares en la República Bolivariana de Venezuela. Señores, todo lo que dicen ahí de lo que está pasando en Haití, culpan en ese cónclave a República Dominicana. Somos los causantes mayores Pero de lo que está pasando. de todas las desgracias de Haití, las Hugo Vera. deportaciones, Sí, antes de Hugo el Vera. maltrato, la esclavitud Mire. que hay aquí. Es algo en contra de la República Dominicana Bien. que se hizo en Venezuela. miren algo que le voy a decir hablar con Breve, adelante. sí, maestro, no. Él estaba leyendo un artículo editorial del New York Times, se lo mandé a Ay, doña sí. Consuelo y a todos aquí. Sí. Le voy a decir algo al New York Times con respecto a que nosotros estamos deportando y Sí. mandando los haitianos en jaulas. ¿Ustedes no se acuerdan las jaulas donde ustedes metían inclusive a los niños y ahora vienen en los allá- Estados y la- Unidos y ahora toda la vienen- vaina? Y el Entonces, látigo, y el látigo. toda la Los vaina y que lo caballos. agarraban Bueno, los caballos. Se olvidó, parece. Le voy a decir una cosa al New York Times y a toda esa prensa norteamericana. Váyanse para el carajo. Hugo Vera, Vehículos en la Radio. Cambio y fuera.